¡Hola a todos! Hoy seré tanto el abogado del diablo como el fiscal en una sola persona. Creo que todos ya saben del sonado anuncio de la PlayStation 5 Pro, que en su mayoría ha sido recibido negativamente, y todo debido a un factor, en concreto, el precio. Pero si olvidamos eso por un momento y solo nos centramos en la consola, no parece estar tan mal. Sony no solo ha mostrado una nueva consola, sino la mejor de la historia en términos de hardware y tecnología incorporada, aunque con muchos matices que en gran medida la desacreditan. Por eso, en este video he decidido investigar si realmente es tan mala, qué puede ofrecer, qué experiencia única brindará y cuál es su límite en cuanto a calidad gráfica. En resumen, hoy haré el trabajo de los mercadólogos de Sony. No habrá un negativismo descarado como el que muchos autores suelen usar en YouTube. Mi canal no trata de negatividad sin motivo, solo expondré los hechos que se han acumulado tras el anuncio, y les aconsejo que sean más positivos hacia la vida, las cosas que nos rodean y las demás personas. Al fin y al cabo, el deseo de una corporación de ganar millones no es motivo suficiente para que nos desgarren entre comentarios. Y después de esta larga introducción, vamos a comenzar. Y comencemos con un resumen de las quejas que tiene la gente. Empezaré con la que personalmente tengo yo, y es la más importante de todas las que me han pasado por la cabeza. Como ya habrán entendido por la introducción, ¿qué demonios, Sony? ¿Cómo pudieron hacer una presentación de la consola principal de los próximos 3 años de manera tan aburrida, gris y simplemente silenciosa? Una presentación de 9 minutos en YouTube, donde de manera muy superficial mostraron imágenes de juegos que ni siquiera son los más recientes. Y eso fue todo. Aquí tienen el precio, la fecha de lanzamiento y el diseño. ¿En serio? ¿Y esperaban que eso no generara una reacción negativa en la comunidad gamer? Incluso yo, siendo fan de Sony desde la infancia, me quedé perplejo. Esto es lo peor que se pudo haber hecho para la presentación de la principal novedad de hardware del año. Hubiera sido mejor retrasar el anuncio y también el lanzamiento, hasta que hubiera algo que mostrar en términos de juegos. Habrían organizado un showcase enorme de 1 hora, donde deberían haber mostrado las próximas obras maestras AAA de Santa Mónica, Naughty Dog, Sucker Punch, Insomniac y demás. Y solo después de eso, anunciar la PlayStation 5 Pro. Solo entonces, con la gente entusiasmada, lo cual es importante, habrían corrido a comprar su Pro, incluso con sobreprecio. Las personas, los jugadores comunes, no compran consolas porque tengan 3 rayas en la carcasa o porque tengan 2 terabytes de almacenamiento, sino por los juegos increíbles que solo pueden jugar en esa consola. Parece que los ejecutivos en la oficina de PlayStation han empezado a olvidar este simple hecho de la vida. Veo esto como la principal razón por la cual la reacción negativa ha sido tan fuerte y frecuente. Pero no es la única, también han sido criticados, y con razón, por el precio de $700 en Estados Unidos, 800 euros en Europa, y eso sin la base ni siquiera el lector de discos. Y si los compras por separado, el precio sube a $1000, con los cuales sería mejor comprar una suscripción de 5 años y aún te sobraría para varios juegos en preventa. O simplemente podrías armar una PC bastante potente con una GTX 470 Super que ofrecería un rendimiento superior al de la Pro. Pero si puedes comprar la versión Pro por $700 o 800 euros, no más, entonces el precio es bueno. Porque por $700 no podrás obtener lo que la Pro ofrece en términos de calidad de juegos. No importa lo que intentes, no podrás armar una PC con la misma potencia que la Pro por esos mismos $700. Y me refiero a componentes nuevos, no de segunda mano. Por $1000, claro que puedes armar una PC tranquilamente, incluso si todos los componentes son nuevos de tienda. Por $700 no. La principal razón es el SSD. Un SSD de 2 TB al nivel del de la PS105 cuesta alrededor de $150. Y por alguna razón, muchos no toman en cuenta que con la consola también viene un mando DualSense, que por separado cuesta $70. Cuando armas una PC, nadie te incluye un teclado y un ratón, y uno decente te costará unos $100 adicionales. Hace poco estuve buscando un nuevo ratón y teclado para mí, y fue complicado encontrar algo por menos de $100. Es decir, de esos $700, solo unos 220 se destinan al SSD y a los dispositivos de control.
Y además, sumemos el cable HDMI, que tampoco cuesta 5 centavos. En resumen, alrededor de un tercio del precio se va en estas cosas, y los restantes $500 más o menos en lo que te permitirá jugar con una calidad excelente. Algo que, lamentablemente, la PS5 Slim no puede ofrecer, por más que lo intente. Aún no ha salido la versión Pro, pero basándonos en lo que ya nos han mostrado, la diferencia es bastante notable. En los juegos que recibirán actualizaciones con mejoras para la versión Pro, el modo de calidad pasa de 30 FPS a 60. El modo de rendimiento es más nítido e incluso a veces alcanza los 120 FPS, además de ofrecer trazado de rayos a un nivel completamente diferente. Por ejemplo, en Gran Turismo, los coches reflejan a otros vehículos que pasan cerca, algo que no se veía en la versión estándar. Si hablamos de rendimiento bruto, es aproximadamente un 45% superior en comparación con la versión normal. Mejoraron considerablemente el trazado de rayos, aumentaron la resolución y la tasa de fotogramas por segundo. También en algunos casos puede mejorar la calidad gráfica en términos de texturas o filtrado anisotrópico. Por ejemplo, los desarrolladores han declarado que en la versión de PlayStation 5 Pro de la secuela de Horizon mejorarán la piel de los personajes, los sombreadores, las nubes y mucho más. Es decir, en algunos casos no solo cambia la resolución y los FPS, sino muchas otras cosas. Al fin y al cabo, la calidad de imagen no es solo un número que indica la cantidad de píxeles en pantalla. La diferencia es claramente visible en el reciente Final Fantasy VII Remake. En PlayStation 5 Pro, la imagen no solo es más nítida que en el modo de calidad de la versión estándar, sino que además el FPS es de 60. En la versión estándar, en modo de calidad, son 30 FPS. Tanto el modo de calidad como, con mayor razón, el modo de rendimiento de la versión estándar quedan por debajo de los de la Pro. Si realmente quieres jugar a novedades como estas en 4K o casi 4K a 60 FPS y con gráficos más nítidos, solo la versión Pro podrá darte ese resultado. O bien una PC que cueste más de $1000. Además, este tipo de juegos aún no están disponibles en PC, así que esos detalles también hay que tenerlos en cuenta. Habrá casos en los que se fusionen diferentes modos en uno solo. Por ejemplo, en la secuela de Spider-Man habrá un nuevo modo gráfico en el que podrás jugar en 4K nativo a 60 FPS y además con trazado de rayos, que antes solo estaba disponible en un modo. Por supuesto, la nitidez de la imagen no se logra únicamente con el hardware, sino también con la tecnología de escalado PSSR. Si alguna vez has jugado en una PC con hardware actual en juegos nuevos, probablemente ya sepas que es Nvidia DLSS. Te mostraré ejemplos en la pantalla. Lo grabé en mi PC, DLSS procesa y escala la imagen de tal manera que no pierdes calidad gráfica, pero obtienes más FPS. En algunas situaciones puedes pasar de 40 a 60 FPS solo activando DLSS en modo calidad y no noto ninguna diferencia en la calidad de la imagen. Al mismo tiempo, la fluidez de la imagen mejora. Sony ha logrado un resultado similar. Un desarrollador, al crear un juego para la PS5 Pro, puede establecer una resolución base de 1080p en lugar de 4K. De esta manera, los recursos gráficos restantes se destinan a mejorar los FPS, permitiendo que el jugador juegue a 60 FPS o incluso, en algunos casos, a 120. Luego, utilizando la tecnología PSSR, la resolución se escala mediante inteligencia artificial a 4K o algo similar. Así obtenemos tanto un alto FPS como una imagen de gran calidad. Nuevamente, cómo funcionará esto en los nuevos juegos lo veremos más adelante. Prometo que en cuanto compre un par de juegos haré una comparación detallada de al menos 10 títulos nuevos en varios aspectos, pero viendo lo que ya nos han mostrado algunos bloggers a los que Sony confía la Pro con antelación, ya se puede decir que la diferencia es asombrosa. En la pantalla mostraré lo que se sabe hasta ahora sobre el rendimiento en los juegos. Algunos puntos realmente sorprenden de manera positiva, y aún así, la gente sigue quejándose. No hace mucho los jugadores de consolas se alegraban con 30 FPS estables y ahora en algunos juegos llegamos hasta 120 FPS y todavía hay descontento. Los seres humanos son criaturas extrañas. Cuanto mejoran sus vidas, más altas son sus exigencias. Como se puede ver en la lista, todavía hay casos en los que incluso la PS5 Pro no puede ofrecer más de 30 FPS. Pero piénsalo bien, incluso las tarjetas gráficas más caras a veces no pueden manejar juegos nuevos con buena calidad gráfica, FPS estables por encima de 30 y, al mismo tiempo, realizar un escalado a 4K. Incluso la RTX 4090, que cuesta lo mismo que 3 PlayStation 5 Pro, no siempre puede ejecutar juegos en Ultra 4K con DLSS a más de 60 FPS.
Así que, ¿qué podemos esperar de una consola llena de compromisos para reducir el precio? Créeme, si los ingenieros de Sony pudieran meter aún más potencia en esos $700, lo harían. Pero, lamentablemente, no son magos de Hogwarts para hacer esa clase de magia. Por muy buena que sea la Pro, si no puedes comprarla por esos $700, no te la recomendaría. Porque si la compras por $1000, ¿cuánto tiempo te durará? A esta generación le quedan 3 años, máximo 4, y vas a pagar unos $1000 por un periodo relativamente corto, y aún así no te librarás de los compromisos. La diferencia en la calidad gráfica, sí, existe, se nota, pero no es tan impactante como para justificar pagar tanto de más. En mi opinión, la versión estándar y la Slim siguen funcionando bien. Claro, hay problemas que son muy evidentes. En juegos como Black Myth, Wukong, se producen caídas de FPS y congelamientos. Pero la Pro tampoco será la panacea, ya que incluso a ese precio no se acercará a soluciones de gama alta como la RTX 4080 Super, que, recordemos, tampoco te permitirán entrar en un mundo sin compromisos. De una forma u otra, habrá compromisos en la PS5 Pro, ya sea la reducción de FPS a cambio del trazado de rayos o una baja resolución nativa que intentarán escalar a 4K a través de PSSR. La propia tecnología de escalado apenas están haciendo en las consolas y la Pro es el terreno de pruebas para esta tecnología. Al comprar la Pro, literalmente estarás siendo un tester de esta tecnología, que en el mejor de los casos se perfeccionará en la próxima generación. Por eso, si no eres el hijo de la amiga de mamá, te recomendaría que ahora te compres una PS5 Slim, que sigue siendo impresionante y lo será hasta al menos el año 2028. O podrías esperar hasta el lanzamiento de la PlayStation 6. Sí, es triste perderse grandes lanzamientos como Death Stranding 2 y GTA 6, pero ¿qué se le va a hacer? Personalmente, si no fuera un blogger, optaría por una PC por un precio similar al de la PS5 Pro, o incluso me quedaría con la versión estándar y no me compraría la Pro, esperando directamente la PlayStation 6. Pero, como ya prometí hacer una reseña de la versión Pro, la compraré para el análisis, y de ahí dependerá cuánto mejora la calidad de imagen. Pero recordemos que en todos los proyectos importantes, incluso en la PS5 Slim, hay un modo con 60 fotogramas por segundo, si eso es lo que te importa. Sí, la imagen se vuelve borrosa, la resolución baja. Pero si no eres un fanático de los gráficos y solo quieres disfrutar la historia, pelear fluidamente o disparar, podrás jugar tranquilamente y disfrutar. En mi época, los jugadores comunes de PC estaban felices si el juego siquiera se iniciaba. Cuando era estudiante, jugaba un juego online en una computadora antigua, con gráficos al mínimo, en 720p y 25 FPS. A veces alternaba y usaba la PlayStation 1, y aún así, disfrutaba enormemente los juegos. Está claro que el tiempo no se detiene y las expectativas de los juegos y la visualización crecen, pero hay que entender que una consola no es una máquina mágica que, con solo un chasquido, te dará gráficos en Ultra, 4K y 60 FPS. Ninguna tarjeta gráfica en el mundo, incluso si cuesta $2000, te dará eso en los juegos nuevos hoy en día. Y tanto los ingenieros de Sony como los desarrolladores de videojuegos han estado trabajando durante años para ofrecerte la mejor calidad posible por tu dinero. Y si no se puede hacer mejor, tal vez simplemente no se pueda. Aunque no lo niego, también hay quienes hacen un trabajo descuidado, como los chicos de Ubisoft o EA, que en el hardware de PlayStation 5 lanzan juegos con gráficos peores que los de títulos más antiguos en PlayStation 4. Y me refiero tanto a la PS4 Fat como a la Slim. Resumiendo, si eres un jugador promedio que solo quiere jugar sin tener que vender un riñón, no dudes en adquirir la PlayStation 5 Slim. Puedes encontrarla fácilmente en el mercado de segunda mano por unos $400-450. Recomiendo comprar una nueva PS5 Pro a aquellos para quienes gastar $1000 o más no supone un problema. Para alguien que simplemente dice, vale, la compro y que se quede junto al televisor, pero no es motivo para empezar a ahorrar al punto de privarse de necesidades diarias. Y si vives en un lugar donde la consola cuesta $700 o 800 euros, cómprela sin pensarlo dos veces. La Pro es buena. Lo que puede ofrecer en los juegos es lo mejor que ha habido en toda la historia de las consolas de videojuegos. Es un lugar para nuevas tecnologías como el PSSR, pero no tiene sentido correr y comprarla por un precio bastante alto, especialmente debido a la disponibilidad en el mercado de versiones más económicas como la Fat y la Slim, y al hecho de que la PlayStation 6 saldrá en unos 3 o 4 años.
Si la versión Pro costara un 15-20% más que la Slim, entonces se podría decir con seguridad que todos deberían comprar la Pro, pero con el precio actual definitivamente vale la pena pensarlo. Además, no hay prisa, no habrá lanzamientos importantes ni críticos en los próximos 6 meses. Para GTA 6 aún queda cerca de un año de espera, entonces será el momento de ver, comparar y decidir. Especialmente cuando haya comparaciones directas con versiones anteriores y PC construidos por un precio similar al de la PS105 Pro. Por ahora podemos estar tranquilos con lo que tenemos y si no tienes nada, elige lo que te resulte más rentable en términos de potencia por cada dólar gastado. Te prometo que tan pronto como tenga la Pro, haré videos comparativos con PC y las versiones estándar de la PS5. Así que suscríbete para no perderte nada. Haré un análisis técnico completo de cada aspecto de la consola. Pero por ahora aún no tengo la Pro en mis manos. Personalmente pasaré los próximos lanzamientos en la PS105 FAT y algunos incluso en mi PC. Por suerte mi Quatrain 70 Super todavía aguanta todo en Ultra, aunque sea en 2K con DLSS. No le veo sentido criticar a Sony por la versión Pro. Es una excelente consola que les dará más libertad a muchos desarrolladores, permitiendo crear juegos aún más bonitos sin que los jugadores tengan que pagar más de 800 €. Aunque por ese precio podrían haber incluido al menos una unidad de disco. Tampoco debemos olvidar la falta de habilidad de algunos desarrolladores y esa pequeña cajita de Xbox, la Series S, que podría limitar el desarrollo, especialmente al final de la generación. Pero considerando que algunos editores incluso portan juegos grandes a la Nintendo Switch, todo se reduce a la habilidad de optimizar los juegos, algo en lo que muchas empresas hoy en día prefieren no invertir tiempo, lanzando juegos a medio hacer, pero eso es otro tema. En general he cambiado mi opinión sobre la versión Pro, que técnicamente sí empuja a la industria hacia adelante. Solo espero que la próxima generación no cueste $1000 en su lanzamiento. ¿Y ustedes qué piensan sobre la Pro? ¿Cuál es su elección? Dejen sus comentarios. ¿Van a comprar la Pro, a armar una PC o quedarse con la FAT? Será interesante leer sus opiniones. Y gracias por su apoyo. Sin ustedes, este canal y los nuevos vídeos no existirían. Nos vemos muy pronto. Les deseo todo lo mejor y jueguen solo buenos juegos. Y dónde los jueguen ya no es tan importante.